Sánchez está esperando que pueda incluso alguno ir a la cárcel, más de los que hay. ¿A quién se refiere? García Paje está con García Paje y a la orden de su mando, ¿no? Pero en cualquier caso, hombre, parece que ahora ha incurrido incluso en el territorio de los pronósticos y de las profecías, que incluso aunque acierte no va a mejorar ni la reputación ni el aprecio que tiene el señor Paje dentro de la propia militancia del Partido Socialista. De todas formas, yo creo que lo que ha dicho hoy el señor Paje debería decirlo en el Comité Federal. Yo creo que la gente honesta, la gente leal, la gente que tiene una cultura política constructiva, esto que parece una premonición o quizá un ataque a determinados compañeros del partido, debería decirlo en el Comité Federal y que sus propios compañeros lo oigan y que debatan si lo consideran oportuno o que lo reprueben si también lo consideran igualmente de oportuno. Yo, si fueran mis veranos juveniles en política, diría que es la hora de los subalternos, ¿no? Que se lanza siempre al ruedo a ver si hacen mérito y después a partir de septiembre les sale alguna corrida de alguna importancia mayor. Pero creo que en este caso lo que está ocurriendo es que todo el mundo está pidiendo una oportunidad, digo dentro de los partidos. A lo mejor alguien está pidiendo una oportunidad dentro del PP, se teme descolgarse en estas circunstancias, estas convulsas que también están ocurriendo dentro del Partido Popular, pero en este caso concreto yo creo que el señor Serrano debe de tener clarísimo que en las próximas elecciones el PP y Vox van a sumar votos suficientes para gobernar, porque si no lo hace, si no lo piensa así, es que está destruyendo, está dinamitando todos los puentes y está agotando toda posibilidad de un acuerdo que le valga de manera ortopédica con algún partido periférico, sea el PNV, que parece el enemigo ahora mismo a batir, o sea Junts, al que si van de romería a Waterloo, bien se entiende, pues a lo mejor consiguen atraérselo a su redil de intereses del futuro. Pero a mí me parece que las palabras del señor Serrano son temerarias desde el punto de vista de lo que hay que tener en política, que muchas veces es prudencia. Somos un partido de centro reformista. No me digáis voy. O sea, decir en el mismo contexto, Aroca, somos centro reformista, pero no un cordón sanitario. Hay una tendencia generalizada en el Partido Popular desde hace un tiempo, con algunos obstáculos, como por ejemplo el dirigente del Partido Popular en Cataluña, pero hay una tendencia bastante generalizada que se va ahora mismo a concretar en el Congreso del Partido Popular a partir del documento político que parece haber liderado una persona tan moderada como Moreno Bonilla y que pretende eliminar cualquier obstáculo a un eventual pacto a nivel de Estado con Vox, porque a nivel territorial ya lo tiene. De hecho, ahora mismo el principal armamento ortopédico que tiene el Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobierna y necesita los votos es Vox, pero es que incluso donde no los necesita, porque en Andalucía, en mi tierra, que no necesitan a Vox para nada, sin embargo se están viendo pactos increíbles, como por ejemplo pudiendo pactar con el Partido Socialista, que seguramente tendría el voto favorable hasta de Felipe González, han pactado con Vox la renovación ni más ni menos que de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina Antifraude. Soto del Real, cárcel de de la construcción. Hay uno que le llaman el pagagambas. Ahora vamos a hablar de él, pero hoy han salido en libertad. Mira, no los han mandado a la cárcel. Oye, pues igual se considera que no hay motivos en este caso. No lo sé. Pero ¿quién puede decir que es sorpresa? Tienen unos motes muy ocurrentes. No sé si obedecen realmente a lo que etimológicamente significa, pero evidentemente tienen nombres muy ocurrentes. Pero tiene pinta de que cobraban más que pagar. Pero sí, bueno. yo me voy a seguir un poco lo que ha dicho también Fernando antes, pero concretando más desde el punto de vista jurídico de lo que se le acusa al señor Sedán es de un delito de cohecho. El cohecho tiene dos partes, cohecho activo y cohecho pasivo. Uno de ellos, acusado de una de las partes del cohecho, o investigado, mejor dicho, está en prisión provisional. ¿Dónde están los corruptores? Los de la otra parte del cohecho, no se sabe, por cierto. No, si se sabe, se sabe dónde pueden estar, aunque presuntamente. Bueno, no se sabe. Sí, no, pero hombre, digo que no se sabe porque me parece que la instrucción está más encardinada hacia el lado que recibió que hacia el lado que pagó. No sé si es una estrategia, que podría serlo. Yo no soy tan experto en instrucción penal como el señor Peinado, por ejemplo, no por dar un poner. Con respecto a lo de la familia, hombre, a mí también me parece chocante, porque no hay delito por estirpe, salvo que sean dinásticos.
Feijóo va a ser aupado como líder y a ver si cae Sánchez. ¿Estamos en ese momento, Javier, David? Esa es una de las ventajas que tiene Feijóo y los inconvenientes. Tiene la ventaja de que su rival más agresiva está teniendo problemas no solamente con la justicia, sino incluso problemas de solidaridades dentro del propio partido. Me refiero por su planteamiento con respecto a las primarias y ese tipo de cosas. Eso por ahí lo tiene bien el señor Feijóo. Pero claro, si encima tú haces un congreso que pretende ser una especie de pócima contra la corrupción y resulta que una de tus principales bases políticas va a tener o está teniendo problemas gravísimos con la corrupción y encima tiene de líderes, digamos, rectores de gran decorado de tu Congreso, a Aznar, con una parte muy importante, si no toda, de su gobierno, con problemas penales de primer orden relacionados con la corrupción, y tienes también al señor Rajoy, que salió del gobierno en virtud de una moción de censura constitucional por un problema de corrupción, además acreditado por el Tribunal Supremo. Hombre, desde el punto de vista de la imagen, es una imagen comunicativamente hablando, desde el punto de vista político, muy contraria, pero estoy seguro que van a hablar bien del Congreso. Quitaría un poco pero penalmente no han tenido ninguna responsabilidad. ¿No han tenido? ¿Han ido a la cárcel alguno? ¿Han estado investigados judicialmente pero además, alguno? te digo esa cosa, Rajoy, además hay que verlo desde el punto de vista interno del PP. Rajoy es tan inocente en un país donde todos somos tan inocentes, como que todavía, con lo potente que son nuestros servicios de investigación, con lo profesionales que son nuestros investigadores judiciales, con lo listas que son nuestras policías judiciales y los jueces, ya ni te cuento, todavía no hemos averiguado quién es M. Rajoy. Eso no es verdad. Todavía no lo hemos averiguado. Eso no es verdad. Y ese además, es un mito, bueno, ese es un mito, es un mito, que funciona, pero que no es verdad. Lo que tú quieras, los papeles subrayados. Pero que Bárcenas fue a la cárcel ya, que Bárcenas se fue a la cárcel, que ha ido Rodrigo Rato a la cárcel, que ha ido un montón de gente del PP a la cárcel. Si no hay que recordarlos, ya han ido a la cárcel. Aquí el problema que hay es de blanqueo en papel prensa, de blanqueo en ondas televisivas y de blanqueo en ondas radiofónicas. Si no en cualquier país del mundo, en cualquier país del mundo, que alguien se presentara como solución contra la corrupción, que haría falta, Yo sería el primero que apoyaría a alguien que acabe con la corrupción en este país. Pero Sánchez era el que iba a acabar con ella. Pero que alguien se presente y con el paraguas de la corrupción y con el eslogan de la corrupción y sus dos grandes valores comunicativos desde el punto de vista político, sea Aznar y sea Rajoy, eso solamente se entiende desde la seguridad de que mediáticamente no te va a pasar nada. No, eso solo se entiende desde la seguridad que dentro del PP, tú, Aroca, no lo ves así, pero dentro del PP y del electorado de centro-derecha son dos referentes. Y lo normal es que estén en el Congreso del PP. Que han sido los dos presidentes. De derecha, lo puedes llamar como quieras. Abrir una oficina antiaborto. Lo lógico es que estén en el Congreso del PP. Está Bárcenas. Abrir una oficina antiaborto en Sevilla, después incluso del que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en la línea que se haya producido, fruto del acuerdo entre el PP en Andalucía o en Sevilla y Vox, ¿eso es de centro derecha? Pero si quieres volvemos a lo de antes. No, volvemos donde tú quieras. No hay que volver, yo creo que ya queda claro, y yo creo que la gente conoce la historia reciente de España, yo creo que bastante. Pero Fernando Garea, me has dejado con una duda. ¿Qué decías? Decías que es un mito lo de M. Rajoy. Claro, es exactamente igual como eso, que ya es imposible de desmentir aquello de que daba ruedas de prensa en plasma, que no era verdad, que era mentira. A ver, M. Rajoy, claro que se sabe que es Mariano Rajoy, lo sabe todo el mundo, incluido el juez. Lo que ocurre es que se vio que el apunte no superaba la cifra de delito fiscal y además era un apunte que estaba prescrito para el momento en el que el juez investigaba. Y además estaba en unas anotaciones y en otras no. Y por tanto había dudas. Y por eso no se siguió adelante con esa investigación. Pero nadie tiene ninguna duda de que M. Rajoy es Mariano Rajoy. ¿Y Rajoy? Bueno. Javier Aroca. Vale. Javier Aroca. No, le preguntaba que si Rajoy. Porque es que una vez me entré, hay un registro que ahora mismo lamento no acordarme de memoria, que te dice la repetición y la frecuencia de los apellidos españoles. Y Rajoy creo que ahí no llega a la decena, creo. Y con un punto intermedio de la M, nadie duda que la M puede ser
Manolo, puede ser hasta Mohamed, puede ser porque hay muchos españoles que era Mariano, que era Mariano. Sí, pero el problema no es ese. Y el juez sabe que era Mariano. Sí, pero si el juez sabe... Te lo estoy explicando, Aroca. No, si yo la explicación la conozco. Sí, pero no me quieres escuchar. No, o sea, no hay claro duda ni que sea Manuel, ni que sea Marcelino, era Mariano. Lo que digo es que públicamente, intelectualmente, independientemente de algunos periodistas buenos como tú, la mayoría de la gente no admite que M. Rajoy es el protagonista de uno de los escándalos de Rajoy más importantes. Pero nadie pone en duda que sea Mariano Rajoy. Pero bueno, ni siquiera juez, no es verdad que el juez no lo acabó en la cárcel. No es Lo verdad. que es un hecho es que hay un apunte en la contabilidad, varios, que dice en una parte de la contabilidad, no en la contabilidad B, no es donde aparece M. Rajoy, y lo que es cierto es también que después de esa condena, que llevó a una moción de censura, esta es lo otra cierto cosa. es que M. Rajoy o Mariano Rajoy, pues ahora mismo es cierto que no está condenado, hay que considerar se fue de rositas. Tenía Y también había mensajes con el evidente. tesorero, sabiendo que tenía el dinero en Suiza, que ya lo sabía, diciéndole sé fuerte al tesorero, en vez de decirle te vamos a pillar. Igual que hay también conversaciones de Cospedal, en las cuales habla, hay que destruir eso con Villarejo. Son hechos, es historia reciente de España. Poco o mucho, dicho esto, conscientes del daño enorme que se nos ha causado por el escándalo de Santos, de Ábalos y de Koldo. Cada uno se duele de lo que quiera. Estamos en un país libre y todo el mundo se puede doler. Ahora, para los dolores políticos existe siempre una solución infalible, que es legislar. Es decir, si las mujeres del Partido Socialista están tan ofendidas con lo que ha ocurrido, que tienen motivo para estarlo, pero no de ahora, sino de mucho antes, que legislen, que tienen la iniciativa legislativa en el Parlamento de España. Eso por una parte. Por otra parte, yo no le voy a quitar importancia, pero por hablar de bolquete de putas o por la misma motivo por los que se ha denigrado la condición femenina, por ejemplo, en la Casa Real, no he visto yo muchas mujeres que dejen de votar a los implicados. Al rey, por supuesto, no, porque no se le vota. ¿No? Y con respecto al Comité Federal, bueno, es un Comité Federal en principio domado, por tanto yo no espero nada especial. Lo que va a pasar, además yo no puedo separar lo que vaya a pasar en el Comité Federal con lo que pudiera pasar en una crisis eventual del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque está en juego también un mecanismo que desgraciadamente no se ha erradicado del Partido Socialista, que es el de las compatibilidades. De tal manera que uno puede ser muchas cosas al mismo tiempo. Y esto es un tema que sí debería de resolverlo el Partido Socialista. Por lo demás, lo que pase ayer, mañana o pasado, eso serán cuestiones domésticas. De hecho, los ciudadanos de este país estamos esperando más. María, hay que ver cómo trabajan primero, y Pero no sé vamos cómo a ver, van a Jesús, trabajar. objetivamente, cuando hay un hombre, no tiene a nadie para ayudarle. ¿Quieres ayudarle? No, pero yo creo que es fruto de la Quiero ver qué es lo que va a pasar, pero bueno, sí, está bien. ¿Creéis que a María Jesús Montero la tutela algún hombre en el...? Nadie ha dicho eso. La lectura, lo pregunto la yo. lectura personal que yo hago es... Porque si aquí la tendencia es tutelar a las mujeres nadie y ha tenemos dicho eso, una al mujer contrario. de las que más poder tiene en el Estado Pero y que que he dicho lo probablemente contrario. Ya, pero déjame que yo diga lo que quiero decir. Y que probablemente en el futuro, si las cosas le van bien, pueda tener también muchísimo poder. No hay que descartar, como se está descartando, eso de que en Andalucía va a pasar. No, pueden pasar muchas cosas todavía. Y una mujer como María Jesús Montero no solamente no tiene tutelaje de ningún tipo en el Partido Socialista y en el gobierno, sino que no lo consentiría. Por Bueno, tanto, yo estoy contigo. habrá hombres y hombres y habrá mujeres y mujeres. Cuidado porque no nos lo pide tiene. Tiene sentido, y dejemos a la justicia y por favor que la gente que nos está viendo sepa que hay una justicia independiente y que las cosas que se investigan por algo. Eso ya es Javier Aroca. eso último, vale. Bueno, es que escuchando lo que hemos oído hay que decirlo, vale, que es porque se han agradable. dicho cosas muy gruesas en Sí, esta mesa. No, que eso que tú último que has dicho es agradable oírlo para un demócrata, pero de camino se lo puede decir a Peinado. Díselo. Oye, se lo digo a todo el mundo. No, pero díselo a todo el mundo. Peinado, a ver qué le Pero aquí parece. se a ver qué están le parece. haciendo No, pero acusaciones muy graves. Vamos a volver al tema que planteaba Ernesto, que creo que lo planteaba, en mi opinión, con bastante justeza. Sobre todo en su crítica a la prisión provisional, antes llamadas preventivas. Y, por cierto, esta prisión provisional es más preventiva que ninguna.
porque no sé de lo que pretendes prevenirnos. Una de las acusaciones o de las investigaciones va en torno al cohecho. El cohecho, como hemos dicho varias veces y también en esta mesa, es un delito de doble llave. Es decir, hay un corruptor y hay un corrupto. En la parte del corrupto está el señor Cerdán. ¿Dónde están los corruptores? Porque si los corruptores dicen que no han corrompido al corrupto, es decir, que no han pagado coimas, y encima ni el fiscal ni el juez pueden decirnos dónde está el dinero, entonces ¿dónde está el caso? ¿Dónde está el caso? Yo no me atrevo a decir, porque no tengo tantos datos como Ekaizer para decir que se trata de un montaje, pero sí manifiesto mi extraordinaria extrañeza por el devenir de esta instrucción. Javier Aroca, Fernando Garea. Sobre esto, sobre la incorporación de... Bueno, me imagino que el señor Cerdán intentará incorporar el mejor equipo posible de abogados y ya tiene uno brillantísimo y este señor también apunta a buena manera. Por cierto, él fue el que dijo públicamente que las cintas que se publicaron sobre las conversaciones de la señora Leire estaban mutiladas. Y hasta ahora nadie le ha respondido. Estaban mutiladas, manipuladas. Lo dijo. Y hasta ahora nadie le ha respondido. No, por si alguien las quiere escuchar, Marisol, por favor, Confidencial ha publicado las grabaciones íntegras absolutamente. Lo digo porque las puedes oír, Aroca, si tú quieres. ¿Quién las mutiló? No, o sea, es que están íntegras, se pueden escuchar. Digo, ¿quién las mutiló como para que no salieran enteras al principio? Pero es que en el caso de una de las personas que está allí, aparte de Leire Díaz, es este abogado. Y entonces ahora sabemos que este abogado tenía una conexión con Santos Cerdán mayor de la que pensábamos, porque es quien está visitándole en la cárcel. O sea, su conexión con Leire ya sabemos que era mayor, no es... ¿Y eso que es malo? No es malo, simplemente es un contexto. No, es un contexto. El PSOE nos dijo... Santos Cerdán entre abogados y defendidos no tiene que ver. No, el contexto no estoy hablando de ese contexto. Que de tus palabras se deriva una cierta complicidad entre los abogados y el defendido. Los abogados son profesionales y van o vamos cuando uno le ha tocado donde tenga que ir. Santos Cerdán en todo momento mantuvo que Leire Díaz era una militante más y que no tenía apenas relación con ella. Pues el hecho de que ahora Teijelo sea su abogado o participe de su defensa, yo creo que contextualiza muy bien que evidentemente... Es culpable, no, culpable no, pero por favor, no me pongas en mi palabra, en mi boca lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo que culpable? Lo que dice claramente es que sabía mucho más Santos Cerdán de lo que hacía Leire Díaz de lo que ha dicho hasta ahora. Porque si no conocería a su abogado. Y lo digo incluso en defensa de la profesión. O sea, vincular a los abogados con el entorno profesional en el que se encuentren es peligroso, porque eso afecta a una de las profesiones más necesarias en nuestra justicia, que es la profesión de abogado. Ahora, si hay alguna sospecha de alguna complicidad, de alguna actuación delictual que se denuncie, pero dejar en el aire de que los abogados son cómplices de las personas... Que nadie está diciendo eso. Yo lo digo. Pero para que no quede duda de que nosotros no lo decimos. Bueno, pues si no lo habéis dicho mejor, pero yo me he sentido obligado, escuchando lo que he escuchado, el defender a la profesión de la abogacía, porque me parece que es absolutamente imprescindible en un Estado democrático. Los abogados no son culpables por defender a alguien que luego sea culpable. No lo son. Respeto a toda la profesión. Bueno, por tanto, pues yo me he adelantado. Javier, pregunto, David, ¿qué se puede hacer y qué se debe hacer en estos casos? Porque la semana que viene es un momento para retractarse y preguntaré también a Fernando y a Marisol. Bueno, yo creo que hay varias líneas. Una, desde luego, es incrementar la potencia del propio reglamento del Parlamento, de todos los parlamentos, para intentar que no se perturbe eso, y eso no afecta a la libertad de información ni a la libertad de expresión. Hay que intentar que no se perturbe el normal funcionamiento, en este caso, de un lugar donde se reúnen los periodistas. Pero es un error, en mi opinión, pensar que esto es solo para proteger a los periodistas.
Y me gustaría que los periodistas también se movilizaran cuando este tipo de actitudes perjudican no solamente a los periodistas, sino a muchos ciudadanos de a pie, a muchos políticos y a mucha gente. Y también diré otra cosa, el problema que tiene este país no son 3 o 4 pseudoperiodistas, el problema que tiene este país es de muchos pseudomedios que pagan a muchos pseudoperiodistas y que nos están intoxicando a diario con basura tóxica que perturba el buen entendimiento político entre contrarios en este país. ¿Y quién financia eso? Bueno, esa sería la otra pregunta. Claro, esta gente no cree que vayan ahí gratis, ¿no? Solamente por el placer de perturbar. Seguramente habrá alguien que los estará financiando. Y vuelvo a insistir, el tiro dirigido solamente a estos muchachos pseudoperiodistas es un tiro erróneo. Hay que poner muy bien el ojo en una sociedad democrática, en los pseudomedios, algunos de ellos muy financiados, que están perjudicando el orden político de este país. Ya se han manifestado. Pero ahora viene lo difícil que es aplicar a cada uno de los casos, que ojalá se pueda hacer y podamos trabajar libremente. Yo insisto en mi planteamiento. Ha dicho Fernando, yo estoy de acuerdo sustancialmente en lo que ha dicho, dice, no solamente nos perjudica a los periodistas, sino que a aquellos que esperan tener una buena información sobre los periodistas. Yo insisto, no es solamente eso. Es que hay muchos ciudadanos que no son periodistas, que están siendo perturbados en su vida cotidiana por estos pseudoperiodistas y por estos pseudomedios, porque están siendo acosados en las calles, están siendo acosados en su intimidad, están siendo acosados en su libertad de expresión y de militancia. Y a mí me gustaría que todos los ciudadanos de este país, periodistas o no, estuviéramos de acuerdo en protegernos a todos como demócratas y como ciudadanos, no porque seamos a los políticos también, que hay algunos que hacen el viraje contrario, de la política a los pseudomedios, o de la pseudopolítica al pseudoperiodismo. Sobre todo el fascismo. Y a muchos otros aspectos y muchas otras ideologías, no única y exclusivamente esa. Porque aquí hay algunos que lo que han hecho es sistematizar un modelo de comunicación que lo que busca es la confrontación, y no solo viene de los pseudoperiodistas, que también viene también de la clase política, de alguna que ha intentado hacer política a lomos de una forma de comunicar que lo que busca es el enfrentamiento, que lo que busca es la polarización y que lo que busca es una política basada en culpables y en inocentes. Y eso es muy peligroso. Y eso nos ha llevado a situaciones muy extremas en este país. Esa expresión ha venido singularmente a través, primeramente, ahora ya hay nuevas tecnologías, pero a través de lo que se llaman medios de papel sesudos y señeros, que han construido aquí teorías tan graves como la de la conspiración. Y del acoso a la calle también. Ahí está el origen de toda la basura tóxica mediática y del acoso a la calle, y de la polarización. Que luego haya gente que haya degenerado, como dijo Belmonte de su banderillero, pues sí, es verdad, pero el origen no está en las redes, ni está en estos 4 muchachos o niñatos que se dedican a molestar a la gente, no. Aquí hay conciliábulos importantísimos, mentideros mediáticos que se dedican profesionalmente a mentir cada día del año. Y líderes de opinión que hacen vida sobre eso. Vamos a ver. Pues la verdad hay dicen normativas para que la gente, bueno, eso ya... Yo recuerdo en mi tierra cuando hubo una gran movilización social para que los trabajadores de la construcción no trabajasen en obras impertinentes, que ya sabemos cuáles son. Hubo incluso algún levantamiento de gente afines económicamente y de clase tachando a los trabajadores de flojos, ¿no? De vagos, que lo que no querían es trabajar o ir con el botellín de la cerveza al trabajo. Bueno, eso es una enorme injusticia, pero hoy que ya la calor llega a todas partes, pues parece que por fin nos estamos despertando. Yo a veces cuando vengo aquí veo por la avenida de Extremadura trabajadores a pleno sol con el casco trabajando al aire, sin ninguna protección, en temperatura absolutamente inaceptable, por no decir los distribuidores en bicicleta y moto que van por todas las grandes ciudades del Estado distribuyendo comida a horas que no se puede trabajar. Pero bueno, estamos acostumbrados a que el trabajador es la parte débil, todo esto, y siempre se buscan artilugios y artefactos para defender que si la viabilidad de una empresa, que si no sé qué, que si... Y al final, ¿quién paga? Pagan los trabajadores. Y mueren demasiados trabajadores y demasiadas trabajadoras por golpe de calor como para que alguien se conmoviera un poco y tuviera un poco de conciencia y se exigiese el cumplimiento de las leyes en vigor
mediante inspecciones y si no son suficientes que se aprueben siempre. Nos conmovemos siempre, pregunto, porque claro, luego vemos casos paradójicos. Esta semana ha muerto una trabajadora del Ayuntamiento de Barcelona por un golpe de calor y hace 2 años, cuando moría un trabajador del Ayuntamiento de Madrid, vemos a líderes políticos denunciando este tipo de situaciones y cuando pasa en otras ciudades, no. Hagámoslo siempre, porque es que no podemos hacer política de estas cosas. Hagámoslo siempre. Fernando. No, iba a decir que, como dice Alicia Aroca, la ley existe y lo que hace falta son inspecciones. Y quería aprovechar, porque no se habla mucho en los medios de eso, para mostrar solidaridad con los trabajadores del metal de Cádiz que llevan ya un tiempo manifestándose y creo que y esa autocrítica que les hacemos poco caso. Y hemos estado contando esa huelga algunos días. Y por cierto, perdona, le descuentan de sus nóminas cada día de sus exiguas nóminas en la calle a defender los intereses de los trabajadores, que no solamente defienden los derechos de los trabajadores del campo de la Bahía de Cádiz, sino que están defendiendo los derechos de todos los trabajadores del Estado. Pues a los jueces y fiscales no les han descontado, ¿no? No, porque no eran una huelga, eran 3 días de asuntos propios. Ah. Bueno, lo digo porque eso es verdad. Ha habido huelga de jueces y fiscales 3 días y había polémica de que no les descontaban. Asuntos propios, no era una huelga. Estáis hablando... Tú que viajas mucho, que estás yendo y viniendo, por ejemplo, Sevilla-Madrid, Madrid-Sevilla... Pero yo viajo con poca indumentaria, ligero de equipaje. No, ligero de equipaje sí, porque soy machadiano como mi paisano, pero poco impedimenta, ¿no? Viajo muy cargado, por tanto no padezco lo que está ocurriendo, pero la verdad lo que pasa es sangrante. Cualquier experto en consumo sabe hasta qué punto hay una guerra absolutamente abierta y descarnada entre los consumidores y las grandes compañías de aeronavegación y de lo que sea, ¿no? Hoy día la pelea por el equipaje es una pelea que debe de dar mucho dinero cuando se mantiene con el cuchillo en la boca, pero desde luego no hay derecho a lo que está ocurriendo y la especie de chantaje a la que se somete a los viajeros con motivo de las maletas que llevan, ¿no? Machaconamente y la gente cree que incluso aunque estuviera en un informe de la UCO, hay que insistir en el papel que tienen los informes de la UCO. Vale, pero que no está, vaya. No está. Estamos hablando de los bulos. Exacto, estamos hablando de los bulos. No, estamos hablando de los bulos. Mucho criticar al gobierno, pero no soltar bulos. De los bulos y del discurso. A mí, escuchando lo que acaba de decir el señor Serrano, me parece de una indigencia política tremenda. O sea, dedicar un discurso en un congreso político que pretende traer algo nuevo a este país y que haga un discurso pensando más en el adversario, pero además adversario con bulos y con maneras de introducir en el debate política cosas insoportables. A mí me parece poco estético y ya vuelvo a insistir, de una indigencia política grave. Pero a mí lo que más me interesa es lo que se acaba de decir aquí en la mesa con respecto a la proximidad del discurso del Partido Popular con el discurso del partido de Vox para atraer a los votantes. Si eso fuera así, ¿dónde está el giro al centro-derecha y qué clase de centro-derecha es el Partido Popular como para necesitar los votos de la extrema derecha para formar una mayoría alternativa a un muy débil Partido Socialista? Bueno, la famofobia y la famofobia es tener más cara que espalda. No, bueno. La famofobia y la famofilia son las 2 caras de una misma moneda, es decir, el tomarnos como imbéciles. ¿Por qué? Porque sí, porque nos trata como si fuéramos menores de edad, como si estuviéramos todos seducidos por alguien por el solo hecho de que torea toros o porque canta canciones, algunos muy malamente, por cierto, y ya por eso merecen el título de famoso. Pero a las trabajadoras del McDonald's hay que tratarlas bien. Y a la policía, pues también. Pues también, pero a lo mejor, mira, a lo mejor está en la clave esa. Si en vez de ir a McDonald's fuera un sitio a comerte un cocido, a lo mejor no se te ocurriría ese tipo de majaderías, ¿no? No, bueno, que hay que ya sé que vas de coña, pero no. No voy de coña. Hay que tratar igual de bien a los trabajadores del cocido y del McDonald's. No, digo yo, porque...